Bien. Bien. Ustedes tenían que trabajar entonces sobre la actividad número 9. En la actividad número 9 es donde nosotros encontramos la confección final de nuestro proyecto de investigación con todas las etapas, todos los pasos. Bien, y recuerden que para el segundo parcial, lo que se va a evaluar es utilizando la misma metodología, ¿no? O sea, cuestionarios de tipo multiple choice sobre los contenidos teóricos. Aquí en este caso, eso está dado a través de la actividad número 7, que es todo lo que es la parte de análisis cuantitativo en las ciencias sociales, y todo lo que es la actividad relacionada con la investigación de tipo cualitativa. Eso es lo que va al parcial. En cuanto a la teoría, el único trabajo de ustedes es ver, escuchar las clases y tomar apuntes de lo que en las clases se dice. En esas clases grabadas están. O sea, yo no tomo nada de lo que no he hablado y he indicado en las clases, y esto también lo hago extensivo al ingeniero Lizón, tanto la parte de análisis de datos como la investigación cualitativa. Recordemos esto para simplemente hacer un recordatorio de en qué consiste el segundo parcial. Recordemos que en cuanto a la investigación cualitativa, tenemos dos clases. La primera clase que tiene que ver sobre el paradigma de investigación, cuáles son sus características, cuáles son eso. Por favor, después desactiven el micrófono. Cuáles son los procesos, qué características tienen esos procesos, qué tipos de estudios cualitativos nosotros podemos encontrar. Recordemos que en la parte hipotética deductiva o estudios positivos o estudios positivistas, nosotros hablábamos de estudios exploratorios, descriptivos, relacionales, explicativos. Bueno, aquí hablamos de estudios de tipo etnográfico, fenomenológico, descriptivo, teórico, qué características tienen, qué es lo que se conoce como criterios de calidad. Después entramos a las distintas técnicas de recolección de datos, directas, indirectas. Eso es, digamos, una clase. Y la otra clase, muy importante, es la clase sobre el planteamiento del problema cualitativo. Nosotros recién dijimos, el planteamiento del problema es la parte neurálgica de todo proyecto de investigación. Y si bien nosotros hablamos, hicimos referencia a un planteamiento de problema de tipo hipotético, deductivo, positivista, en el primer parcial, bueno, existe la otra parte, que es cómo planteamos un problema de investigación cuando de repente tenemos que trabajar con emociones, con subjetivismo. Bueno, y a eso hace referencia la segunda clase sobre el paradigma de investigación de tipo cualitativo. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda sobre lo que se le va a evaluar? No, profesor. Bien. Vamos a la actividad número 9 y aquí vamos a decir qué es lo que se exige y vamos a empezar a responder preguntas. Una de las preguntas era sobre la formulación de hipótesis. ¿Qué es lo que un evaluador de proyectos califica? La coherencia. La coherencia que debe existir entre, por ejemplo, el planteamiento del problema con cada uno de los elementos y el diseño metodológico, por ejemplo.
donde la formulación de hipótesis, nosotros dijimos, yo creo haber dicho en la clase de planteamiento de problema que está grabada, en el primer parcial, cuando vimos el esquema de tipo hipotético deductivo, nosotros dijimos que si nosotros hicimos bien los deberes, si nosotros hicimos correctamente las preguntas de investigación, las hipótesis no son otra cosa que las respuestas expresadas de manera afirmativa a esa pregunta de investigación. Entonces, eso sí tiene que quedar claro. Las hipótesis son oraciones. Son oraciones que ustedes lo van a redactar en forma de proposiciones. Pero deberían ser las preguntas, son las respuestas a las preguntas de investigación. Si yo me hago una pregunta, digo, a ver, ¿cómo se vincula el accionar de la Policía Federal en materia en materia, por ejemplo, de entrenamiento, en materia de prevención, en relación al delito de grooming? ¿Cuál sería la respuesta expresada en forma de oración que constituiría la hipótesis? Podría ser: la Policía Federal o el Cuerpo Federal carece de programas tendientes a lo que conlleva a tal cosa. O podría haber sido todo lo contrario. Entonces, recordemos siempre, las hipótesis son las respuestas a mis preguntas de investigación. Y dijimos, las preguntas, no cualquier pregunta, son preguntas de investigación. Eso yo ya lo dije en la primera parte. Si yo digo, a ver, ¿en qué consiste el delito de grooming? Eso no es una pregunta de investigación. ¿En qué consiste el proceso de trata de personas? No lo es. ¿Por qué? Porque esa pregunta yo tranquilamente lo puedo responder consultando la revisión de la literatura. Además, fíjense de que hay un elemento que cuando nosotros planteamos las preguntas de investigación, ¿qué es lo que nos dicen los autores? Traten de expresar en forma de pregunta posibles vinculaciones que impliquen que ustedes después deben salir a la calle y deben tratar de verificar, porque no existe, o sea, lo que se conoce es poco. ¿Cómo se vincula, por ejemplo, si la situación económica en relación al problema de trata de personas? ¿Habrá algún tipo de relación? No sé, habrá que investigarlo. Bien, aquí, ya que hablamos de hipótesis, les muestro que ustedes lo tienen a disposición, el tema de grooming. El grooming, o sea, esto siempre les aclaro a los chicos, no crean que lo que está aquí es perfecto. Esto es susceptible a muchas modificaciones, pero para que ustedes vean el concepto de hipótesis y preguntas de investigación, o preguntas de investigación y formulación de hipótesis. Pregunta de investigación: ¿cómo inciden las disposiciones normativas en la aplicabilidad de la misma para prevenir o sancionar el delito de grooming? ¿Cómo influye el conocimiento que tiene la sociedad respecto a la problemática de grooming? Conocimiento en relación a la problemática. ¿Cómo se relaciona el rol del Estado en relación al delito de grooming? ¿Cuenta la justicia con medios necesarios para combatir con la celeridad suficiente el delito de grooming? Y no sé, habrá que investigarlo. ¿Cómo influyen los medios de comunicación en la comisión de delito de grooming? ¿Habrá algún tipo de relación? ¿Influyen de manera positiva? ¿Influyen de manera negativa? A partir de la difusión de la problemática,
Por ejemplo, supongamos, ¿sí?, en establecimientos educativos donde tenemos adolescentes que quizás sean víctimas potenciales, ¿habrá algún tipo de si los medios de comunicación contribuyen de manera eficiente a combatir el delito de grooming? Eso no lo sabemos. Eso, de alguna manera, yo después tendré que ver a partir de la hipótesis que surge, porque la hipótesis no es otra cosa que la afirmación, donde ustedes toman una postura. Yo podré decir, los medios de comunicación contribuyen o no contribuyen, y después tendré que comprobarlo. ¿Cómo se vincula el accionar policial federal en la prevención y reducción de casos por delitos de grooming? Ustedes cuentan que la Policía Federal... Esa afirmación, profesor, puede ser negativa o positiva. Puede ser negativa o positiva. Muy bien. Bien. Comprendido. Si nosotros repasamos la clase de hipótesis para el primer parcial, ahí dice, puede ser positiva, puede ser negativa, puede o no ser comprobada, inclusive dice Hernández Sampier. Pero ¿cuál es lo importante? Lo importante es que no se conozca. Que no se conozca todavía. Si se conoce, ya estamos frente a un hecho. Yo siempre les digo, haciendo referencia al tema de hipótesis, mediante un ejemplo muy breve, un ejemplo muy trivial. Si yo digo, a ver, si yo establezco esta hipótesis y digo lo siguiente, las familias que residen en zonas urbanas tienden a tener una mayor cantidad de hijos que las familias que residen en zonas rurales. Podría haber sido la inversa. No es lo mismo que yo lo diga antes o después de un censo. Por eso el canal de Sampier nos dice, puede ser positivo o negativo, como usted recién lo acaba de decir. E inclusive puede o no comprobarse. Lo importante que es que no se conozca el resultado. Comprendido, profe. E inclusive ahora, para que ustedes vean la relación que existe, y por eso el esfuerzo que uno trata de volcarle a los chicos que están dando los primeros pasos en lo que es la metodología, por eso el esfuerzo de que puedan expresar el planteamiento del problema a través de preguntas de investigación. Porque si lo hacemos bien, nosotros con muy poco esfuerzo ya tenemos la hipótesis. Fíjense para que vean la relación. La actual ley de grooming en Argentina carece de mecanismos que permitan la aplicabilidad eficaz en la prevención y protección de la integridad física de los menores. Ellos consideran de que no están dadas las condiciones. Esto es una afirmación de tipo negativa, haciendo un poco lo que usted me estaba preguntando. La sociedad carece de conocimientos suficientes respecto a la problemática. ¿Ven cómo está ligada entre las preguntas y la hipótesis? Sí, profe. El Estado dice no cuenta con la capacidad técnica, jurídica ni financiera. Por supuesto. Después, eso, si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, yo quizás lo hubiera exigido un poquito más, pero bueno, no estaban dadas las condiciones. Lo que se les suele hacer, se les suele pedir, es que ustedes definan, una vez que han establecido las hipótesis, cuáles son los componentes conceptuales. Es decir, cuáles son los conceptos o variables que hacen referencia a la hipótesis. Por ejemplo, si yo digo el Estado, ¿qué es el Estado?
¿Qué entendemos por Estado? Si hablamos, por ejemplo, de los medios de comunicación tienen una influencia negativa, dice, contribuyendo a la frecuencia de la comisión de este delito. ¿Qué se entiende por medios de comunicación? Cuando hacemos referencia, muchas veces ponen la legislación existente. ¿Qué es la legislación existente? Entonces, a través de la definición conceptual, ustedes consultan, por ejemplo, o mejor dicho, precisan consultando un diccionario, podría ser un diccionario de tipo sociológico, un diccionario de tipo jurídico, ¿qué entendemos por la legislación? ¿Qué entendemos por la ley de grooming? Cuando nos referimos a la sociedad, ¿qué entendemos por sociedad? ¿Estamos haciendo referencia a toda la sociedad en su conjunto? ¿O estamos haciendo referencia, por ejemplo, sí, a una población que la podemos limitar o delimitar a establecimientos de tipo secundario? Lo mismo, ¿qué entendemos por justicia? Bueno, y así es como se debería establecer una relación entre las preguntas de investigación y la formulación de hipótesis. Les comento algo. Cuando ya hace muchos años yo hice un curso de materia de posgrado aquí sobre metodología, y el profesor, que era un doctor en pedagogía, cuando planteábamos el problema de investigación, yo les decía de las ventajas que tenían entre trabajar con preguntas de investigación, y él me decía, no todos los problemas se plantean como preguntas, y sí, es verdad. Sí, supongamos, yo podría decir que, a ver, la ley de financiamiento de partidos políticos en Tucumán carecen de lo que contribuye a la poca difusión, etcétera, etcétera. Sí, yo establezco mi planteamiento del problema como un párrafo. El tema es, después las hipótesis, ¿cómo surge? Voy a necesitar mucho más esfuerzo. Aquí sale de manera directa. E inconscientemente, ustedes trabajando de esa manera, han logrado delimitar qué es lo que quieren investigar. Primero expresado como pregunta. Han dicho, bueno, del universo de posibles vinculaciones que me interesa investigar, ustedes la han precisado. Y esa precisión se hace a través de las preguntas de investigación. Y una vez que yo ya he delimitado, ¿no?, qué es lo que quiero investigar, obviamente las hipótesis tienen que surgir a partir de lo que yo quiero investigar. Bien, ¿alguna duda, chicos, con respecto a esto? Sobre lo que me preguntaban en relación a las hipótesis. Y ustedes ven que las hipótesis son simples oraciones, donde yo vinculo dos o más conceptos. Vinculo la normativa vigente en relación a lo que es prevención y protección de la integridad física de los menores. Son dos conceptos. Aclaro, así como yo digo que después es muy probable cuando ustedes se establezcan o formulen su hipótesis, ya sea en una tesis o en un diseño de tesis o en un anteproyecto de tesis, o bien en un futuro proyecto de investigación, es muy probable de que les pueda pedir precisión. Por ejemplo, ¿qué se entiende por la integridad física de los menores? Entonces, ¿cómo es que se hace? Primero establecemos la hipótesis.
La ley actual de grooming en Argentina carece de mecanismos que permiten la aplicabilidad eficaz en la prevención y protección de la integridad física de los menores. Abajo, definición conceptual. Ley de grooming. ¿Qué se entiende por grooming? ¿Y cuál es la legislación? Abajo, ¿qué se entiende por prevención y protección? O mejor dicho, ¿qué se entiende por el concepto de integridad física? Sí, prevención y protección ya sabemos, pero ¿qué se entiende por integridad física de los menores? Ese concepto de integridad física de los menores no es lo mismo el que tiene la directora, el que puedo tener yo, o desde un punto de vista estrictamente jurídico. Bien, chicos, ¿alguna duda en relación al tema de hipótesis? ¿Dudas hasta aquí sobre hipótesis? Sí, buen día. Yo tengo una duda, profesor. Sí. Yo ya envié mi trabajo, pero no hice la hipótesis porque entendí que era optativa. No, ¿Qué hago? no, formúlela. Formúlela. La fórmula la envío por aparte. No, tiene que estar, o sea, tiene que estar, o sea, ¿qué es lo que tiene que estar dentro de la taxonomía que uno le solicita? Del aula virtual. Del aula virtual. Es decir, a ver, repasemos. Perfecto. O sea, la saco, la corrijo y la vuelvo a enviar. Sí, por eso les digo, ustedes hasta tienen como fecha hasta el viernes. Sí. Hasta el viernes 4, para sí. entregar. ¿Sí? Esta clase de consulta es para que, bueno, saquemos todas las dudas. A ver, ¿tiene que ir hipótesis Sí, o no profesor. tiene que ir? Pasa que yo le envié antes de esta clase. Bueno, estamos Bueno, para eso. profesor. Estamos para eso. Bueno. Entonces, Bueno. recordemos, María, ¿cómo es? La taxonomía, ¿cuál era? Título, introducción, marco contextual, que marco contextual, Sí. recordemos, no es marco teórico, ya saben eso. Después viene marco teórico y después viene el diseño teórico. Dentro del diseño teórico está nuestro planteamiento de problemas de investigación, con todos los elementos, objetivos, preguntas, justificación, viabilidad. Y después abajo, formulación de hipótesis. Si nosotros hicimos más o menos bien las cosas, ¿sí? Las hipótesis son simples proposiciones o oraciones que dan respuestas a mis preguntas de investigación. ¿No? Bien. Tengo una duda, profesor, Sí. tengo una duda respecto a cómo tenemos que organizar los títulos. Nosotros somos un grupo de 3 personas, pero nosotros fuimos mandando el diseño sin poner títulos, así como usted nos está diciendo, que denota la taxonomía, digamos, del trabajo. Es necesario que vamos poniendo cada uno de los títulos, introducción, así como usted nos está diciendo, todo. Exactamente. Ahora, y eso es algo que el ingeniero Elizondo me pidió también que les aclare. Sí. ¿Por qué? Porque él me decía de que muchas veces suele pasar, y es verdad, de que los alumnos dicen, bueno, mando lo que es la segunda parte únicamente. Entonces, de repente Exacto. mandaban hipótesis y uno decía, che, pero y esta hipótesis, a ver, parecieron como que salen de la nada. ¿A qué hacen referencia? No. Ahora lo que tienen que hacer es hacer una especie de compilación. ¿No? Ah, correcto. Entonces, ¿no? O sea, ahora tenemos que hacer como ya completo el trabajo, como si fuera que una persona de afuera, digamos, llamémosles así, pueda abrir nuestro trabajo y nosotros no tengamos que explicar nada. Absolutamente esa persona lo interprete con cada uno de los títulos y pueda leerlo. Exactamente. El ingeniero Elizondo ahora va a decir, bueno, a ver, claro, imagínense, son tantos chicos y tantos grupos y tantos de trabajos individuales que uno por ahí se pierde. Entonces, si de repente es como que, si de repente recibe el 50% o el 60% Correcto. o el 40%, uno dice, che, ¿y esta hipótesis de dónde salía? ¿Está bien o no está bien? Inclusive ahora, cuando ustedes Bien. ya tengan todo el esquema, ustedes mismos van a ver si existe o no existe coherencia.
Y aquí vamos a hablar sobre otro punto que es muy Bien. importante. Y voy a volver aquí un ratito. A ver, un ratito. Oh, parece que ya me fui. Espérense un ratito. ¿Sí? También un cachito. Bien. Fíjense en que otro punto, chicos, a tener en cuenta, estoy de vuelta aquí en la actividad número 9, ¿sí? A partir del esquema, el esquema que ustedes deben cumplir y que ustedes van a verificar, trabajando en grupo en mejor medida. Porque ustedes van a decir, bueno, che, pero ¿y la formulación de hipótesis está ligada a las preguntas de investigación? Bueno, aquí a lo mejor esto no era una pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque yo ya he consultado con la bibliografía y eso ya está respondido. O además porque yo he preguntado por un concepto de manera aislada. ¿Qué se entiende por esto? ¿Qué se entiende por aquello? Esas son preguntas de tipo teóricas. Distinto es cuando yo digo una vez, ¿qué relación, qué vinculación existe entre este concepto y la problemática? ¿Habrá algún tipo de vinculación? Todo eso el grupo se va a encargar de realizar. Otro punto muy importante, chicos, por supuesto, en menor medida que el planteamiento del problema, pero hace a la coherencia total, es el concepto de diseño metodológico. Y el diseño metodológico, así como la formulación de hipótesis, estaba directamente relacionada, formulación de hipótesis con las preguntas de investigación. El diseño metodológico, chicos, está estrechamente relacionado con los objetivos. Profe, ¿Perdón? perdón, profe, Sí, perdón, antes que sí. pasemos a ese punto. ¿Qué ocurre si en el caso de que nosotros nos diéramos cuenta que tenemos una pregunta de investigación que ya la podemos encontrar en cualquier búsqueda de literatura? Sí, ¿Cabe la posibilidad de que cambiemos por supuesto que esa sí. pregunta? Por supuesto que sí. Usted sabe, O sea que acá nosotros lo que vamos a ir haciendo es puliendo todo nuestro trabajo para que lleguemos a una perfección, digámosle así. bueno, a eso aspiramos. ¿No? Y eso forma Bien, parte de este bien, 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 proceso de aprendizaje, ¿no? De esta bien. interacción que tiene Exacto. que Porque existir nosotros, entre los. Sí, 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 le escucho. bien, porque nosotros nos pasó que una de las preguntas era como que ya en cualquier literatura se nos podía dar la respuesta. Entonces, sí podemos cambiar por otra pregunta para que logremos tener, digamos, una hipótesis que sea coherente con lo que nosotros queremos abordar. Exactamente, así es. Ah, bien, correcto, Bien, correcto. O sea así que es. vamos en el camino que queremos llegar. No, Sí, no, correcto, profesor. Gracias, así es. Y esto es para que gracias. nos saquemos las dudas. Profesor, buenos Sí, días. sí, sí, Amelia. Amelia le habla. Sí, Amelia, si me ¿Cómo le va? puede. Sí, sí. Le quería preguntar lo siguiente. Cuando yo hice las preguntas de investigación, me Sí, salieron otras respuestas aparte de digamos, de la investigación que yo me había propuesto. sí, Me salió la respuesta de otros casos, que uno de ellos es el grooming, porque yo sí, manejo el tema he elegido el tema de estafas. sí. Y las estafas virtuales específicamente Mm, en donde se utiliza el engaño y el grooming también es parte del engaño. En ese sí, caso, yo no lo puse como hipótesis a este descubrimiento, sino que puse como un comentario que dice, y como dato curioso, pasa tal cosa. También puede incluirse el grooming porque también es un tipo de estafa, y también en el caso
de avisos o cosas así fraudulentas, donde el tema es la trata de personas, donde también hay un engaño, Sí, también un tipo de estafa. Yo lo puse como dato curioso, ¿eso está bien? no, no. Ajá, ¿Sí? Nosotros ya estamos, digamos, ustedes para ser futuros investigadores, formados o bien, ¿sí? Egresados de la cátedra de metodología, por así decirlo. Entonces, hay cosas que no podemos. Por ejemplo, comentarios. Comentarios bien. de tipo personal, no. Nosotros podemos tener la presunción. Ajá, La presunción, por ejemplo, ¿en base a qué? En base a lo que nosotros venimos leyendo. sí, sí. Porque recordemos que la hipótesis, ¿sí? Es una explicación tentativa. ¿En base a qué? En base a todo lo que nosotros hemos venido leyendo, en lo que hemos visto. Pero no Entonces, me he entendido entonces lo que le decía, que las hipótesis que yo me había planteado se han sido respondidas. Las preguntas de investigación se han sido respondidas a través de mí, de la hipótesis de mi investigación. Pero además de eso, que se han sido respondidas las preguntas de investigación, también han surgido dentro de, digamos, como dato curioso, ¿no? Es que sí, digamos, la estafa también se da en situaciones como el grooming y como bueno, la estafa también se da como en el tema de la trata de blancas, porque también hay un engaño de por medio, que es un tipo de estafa. Por eso sí, yo hice un comentario abajo como dato curioso, se presenta tal o me di cuenta de tal situación. ¿Eso está bien? por eso le digo, ¿sí? Comentarios, no, No. Bien, no. listo, eso nomás. No. Ya lo entendí. Nosotros, o sea, Bien, comentarios o apreciaciones de tipo personales, no. sí, sí, sí. Distinto es, Amelia, que usted me diga, no, yo en base a lo que yo he leído, yo tengo la presunción. Y Ah, bien, si tengo sí. la presunción, eso va a ser formulado como una hipótesis. Ah, ya, ya, ya. ¿No? Bien. Porque a lo mejor usted me puede decir, bueno, yo estoy seguro, pero a lo mejor fue confirmada, pero bajo otro contexto. Claro. ¿No? No, no tiene que ser desde el punto de vista personal, de intuición Aquí personal, tratamos, por lo todo menos, lo, con este tipo de lógica, que es la lógica más utilizada. Es la sí, lógica más utilizada. ¿Sí? Nosotros tratamos de reducir la subjetividad. sí. Eso es de que nosotros a lo mejor creemos, pues no, si nosotros creemos o tenemos la presunción de que ese delito o lo que usted me está diciendo, ese cuadro delictivo llamado estafa, se manifiesta bueno, usted lo va a expresar como una hipótesis. Ah, bien, ¿Sí, Amelia? bien. Bien, gracias, profesor. No, por favor. Entonces, no sé, ¿quieren que hablemos sobre la parte del diseño metodológico, chicos? Sí, profe. Bueno, sigamos entonces. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? Vamos a hablar sobre todo lo que queda. Yo les decía que, así como la formulación de hipótesis está muy estrechamente ligada a las preguntas de investigación, ¿por qué? Porque da respuesta a lo que yo he expresado que me interesa investigar. Así como existe entonces esa relación entre la formulación de hipótesis y las preguntas, yo les decía que el diseño metodológico está estrechamente relacionado con los objetivos. Recordemos qué son los objetivos. Recordemos que los objetivos era lo que yo quería llegar a determinar cuando mi propuesta de investigación finalice, es decir, de aquí a 2 años. Por ejemplo, y hablo de 2 años porque ustedes saben que los proyectos de investigación como mínimo, son 2 años, 2, 3 años. Entonces, el diseño metodológico es el cómo voy a llegar yo a materializar ese objetivo. Y lo que nosotros evaluamos
es que exista coherencia. Por ejemplo, si mi objetivo es analizar el nivel de conocimiento que los alumnos protoegresados de la Facultad de Derecho tienen en relación a tal normativa, ese objetivo, determinar el nivel de conocimiento, desde un punto de vista metodológico, desde un punto de vista práctico, de cómo nosotros obtenemos eso, es a través de una encuesta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a verificar? Que ustedes en el diseño metodológico, si un objetivo dice determinar el nivel de conocimiento, ¿sí? En el objetivo, en el diseño metodológico, no digan, por ejemplo, ¿sí? Que metodológicamente este esquema responde a un diseño de tipo cualitativo. Porque ahí hay una contradicción. Y ahí entra a jugar todo lo que nosotros vimos ahí en la clase 2 de paradigmas de investigación, más la parte cualitativa, que es un poco el afianzamiento. Ustedes con el ingeniero Elizondo, en la parte de análisis de datos, creo que algo de encuesta deben haber visto. Entonces, si mi objetivo es analizar el nivel de conocimiento, eso se materializa ¿cómo? A través de una encuesta. La forma típica. Si, por el contrario, uno de mis objetivos es, por ejemplo, ¿sí? Realizar un análisis jurisprudencial, análisis de la norma, bueno, encuesta, imposible. Ahí entra, dentro del paradigma 2, ustedes tendrán que decir, bueno, voy a utilizar para realizar argumentación jurídica, para evaluar la norma, métodos que son propios del campo del derecho. Por ejemplo, ustedes podrán decir, para eso voy a utilizar el método exegético, ecléctico, o bien, como dice, está dentro de la actividad número 2, que es paradigma de investigación, lo que postulaba el doctor Julio César Cueto Rúa y el análisis que él realiza sobre la interpretación jurídica y los métodos. Ahí podrán decir el método exegético, o bien podrán decir, será una combinación, utilizar el método gramatical, el método histórico, más sí, los derivados de la escuela francesa. Obviamente, si ustedes dicen, como uno de los objetivos es ¿sí? realizar un análisis jurisprudencial, si ustedes me ponen que van a trabajar con encuestas, está mal. Sí, por el contrario, uno de los objetivos es analizar el nivel o el grado de eficiencia que los centros de contención de víctimas, llamémosles por ejemplo en materia de trata, llamémosles Centro Marita Verón, contribuyen ¿sí? a la reducción de este flagelo. El diseño metodológico y cómo vamos a plasmar eso, ¿sí? Hacer encuestas ahí, poco probable. Es muy probable que ahí estén trabajando ustedes con, por ejemplo, técnicas cualitativas, como por ejemplo la observación, como por ejemplo entrevistas. ¿A quién? A las víctimas. Ustedes no van a ir a hacer una encuesta a las víctimas. O, supongamos, objetivo, analizar el grado de celeridad con la cual las causas están siendo atendidas en las salas que ustedes quieran. Ustedes no van a ir ahí a tribunales a hacer una encuesta. Es muy probable que estén trabajando con una técnica cualitativa.
Entonces, esa coherencia es la que nosotros analizamos. Y por supuesto, cuando ustedes escriban y digan el diseño metodológico, ¿cuáles son los paradigmas? ¿Cuál es el paradigma de investigación o los paradigmas de investigación que sustentan el diseño metodológico, que es el cómo voy a llevar a la práctica cada uno de mis objetivos? Tiene que estar sintetizado todos los objetivos. Ustedes podrán decir, ¿será cuantitativo o hipotético deductivo? ¿Será de tipo interpretativo? Y me tienen que decir por qué, explicarme mínimamente. O podrán decir, ¿sí? Se trabajará con un enfoque de tipo multimodal. Multimodal es lo que algunos llaman como enfoque mixto. Es decir, lo mejor de todo. Y tendrán que decir, bueno, trabajaré con un enfoque de tipo mixto, por ejemplo, combinando técnicas interpretativas y cuantitativas. Y será interpretativa, ¿por qué? Porque para satisfacer los objetivos que de alguna manera exigen un trabajo de campo, tales como la observación, tales como la entrevista, tales como, por ejemplo, el acceso a documentos, análisis de tipo documental. Son técnicas de tipo interpretativa, son cualitativas. Y en relación a cuantitativo, ¿por qué? Porque la forma de obtener información, ¿no? Por ejemplo, a través de una encuesta. Hay toda una tipología de encuestas. Y de procesar esa obtención de información es a través del uso de ciertas herramientas de tipo estadística. Eso es lo que nosotros evaluamos cuando hacemos referencia al diseño metodológico. Si ustedes ven el tema de Gromen, creo que ellos hacen referencia a un enfoque de tipo multimodal y mínimamente explican por qué. Entonces, lo que no debe haber son inconsistencias. Si yo digo que voy a trabajar con un diseño puro, desde un punto de vista cualitativo, bueno, no tiene que haber, por ejemplo, ningún objetivo que necesite una forma de recolección de datos basada en encuesta. No. Y así con los demás. Si yo, por ejemplo, digo análisis jurisprudencial, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a realizar esa argumentación, ese análisis? ¿Qué métodos vamos a utilizar? Eso es lo que ve el evaluador. Y se les pide mínimamente que justifiquen. Ya después posteriormente, ustedes después, si buscarán la bibliografía que nos permita, por ejemplo, adentrarnos a cómo procesar o cómo analizar textos jurídicos. Ya eso escapa a lo nuestro. Lo que debe quedar claro, y es lo que el evaluador realiza, es analizar la consistencia. Que no existan de alguna manera inconsistencias entre lo que yo procuro obtener cuando mi investigación finalice y donde yo expreso cómo lo voy a materializar. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Sí, profesor, yo tengo una duda. Ahí cuando usted habla de que hay que justificar lo del diseño metodológico, ¿hay que justificar ahí en el trabajo o cuando usted nos pida que justifiquemos? No, en el trabajo. Bien, bien, perfecto. Vamos a criticar un poquito a Gromen. Este Gromen ya hace varios años, ¿no? Profesor, disculpe, una sola preguntita. Sí. ¿La hipótesis siempre va a ir antes del diseño metodológico? Sí. Bien. Sí. O sea, Eso nada más. María. Sí.
La respuesta, a ver, yo creo que, para ser sincero, la respuesta es depende. ¿Quién lo establece eso? Y lo va a establecer el organismo. ¿Sí? No es lo mismo nosotros, en la cátedra de metodología, que ya venimos trabajando y hemos visto que esto, ¿sí?, a la hora de presentar un proyecto de investigación, responde en cuanto a la coherencia a esta taxonomía. ¿Y por qué? Y porque vimos que eso es lo que nos piden en la calle. ¿Y qué significa pedir en la calle? Bueno, cuando el ingeniero Elizondo, ¿sí?, y Agustín Torre, el doctor Agustín Torre y la doctora María Alejandra Moyano, de repente estamos frente a una convocatoria, por ejemplo, para presentar proyectos de investigación. Y esta es la taxonomía. Ahora, puede ser que usted, cuando esté haciendo un magíster, o cuando esté haciendo un doctorado, y ya haya aprobado toda la catarata de materias y esté ya en la última instancia, a eso va a tener que hacer usted un taller de tesis. Bueno, son las autoridades, el organismo, Facultad de Filosofía, no sé, abogacía en la UBA, lo que usted quiera, que le va a decir. La taxonomía que usted tiene que presentar es esta. La mejor hipótesis está en otro lado. Planteamiento de problema en otro lado. Pero usted sabe, y de ahí la utilidad de contar con una materia como metodología, que por más que le pidan, ¿sí?, hipótesis y planteamiento de problema, que tiene que existir una vinculación. Las hipótesis no salen de la nada, eso es lo que yo voy, y tienen que estar estrechamente relacionados con mi planteamiento de problema. Y dentro de mi planteamiento, con preguntas de investigación. Y por ejemplo, haciendo referencia, ustedes han visto que hay una parte de nuestro planteamiento de problema que es la justificación. ¿No es así? Y yo dije que era el tercer elemento. Objetivos, preguntas, justificación. Y siempre yo les digo, justificación, si está en el tercer orden, no quiere decir tercer orden en cuanto a importancia. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen, si qué quiero investigar, qué es lo que yo aspiro, si a los objetivos, si se han matado pensando en ver cuáles son las posibles vinculaciones que yo voy a expresar como pregunta, y que eso después me va a implicar salir a la calle para ver si esa vinculación se da o no se da. Si ustedes después no me saben decir por qué y para qué están haciendo esto, mi planteamiento de problema se empieza a ladear. Imagínense un barco que se empieza, ¿sí?, a encorvar. Recordemos que la justificación es la relevancia social, política y jurídica de lo que pretendo realizar. Por ejemplo, en lo que es tesis, en materia de posgrado, por ejemplo, tanto en magíster como en doctorado todavía con más exigencia, no se habla de justificación, se habla de la relevancia en el campo disciplinar o aporte en el campo disciplinar. Pero es justificación. Gracias, profesor. Bueno, aquí les quería mostrar chicos, ¿qué han puesto ellos? Muy sintéticamente, ¿sí? Nuestro estudio se basa en un enfoque multimodal, combinando la lógica deductivista del método cuantitativo y del inductivismo del método cualitativo. Para ello se propone el abordaje de diferentes técnicas, entre las cuales se pueden mencionar las encuestas. Encuesta es cuantitativa. Entrevistas personales, que permitan extraer datos de las vivencias y experiencias de los familiares de la víctima que sufren esta problemática. Guía de entrevistas dirigidas a profesionales, jueces, Además, se recurrirá a la observación participante. La observación participante es la principal técnica de recolección de datos, no de la
no solamente de lo que es la investigación cualitativa, sino la principal técnica de recolección de la ciencia. Después ya ustedes van a profundizar y hay toda una clasificación sobre lo que es la observación. Inclusive ustedes en los apuntes, ya cuando se preparen para el segundo parcial, van a ver que hay una serie de etapas y que a su vez incluye a otras técnicas, siendo la observación una técnica, como por ejemplo las entrevistas. Dice, a fin de seguir esa línea de deducción se apelará a la existencia de elementos, como contar con jurisprudencias que nos permiten realizar postulados teóricos sujetos a comprobación. O sea, si ustedes pueden ver a grandes rasgos, en el diseño metodológico, ustedes están expresando cómo vamos a materializar todos mis objetivos. Si ellos hubieran dicho ahí como objetivo, realizar argumentación jurídica, eso estaría faltando aquí. Alguien podrá decir, bueno, perfecto, ¿y cómo realizamos, a ver, cómo un juez, cómo un legislador, cómo ustedes, futuros investigadores, qué herramientas van a utilizar para hacer ese análisis? ¿Qué van a usar? ¿Entrevista? No. Encuesta menos. ¿Me entienden, chicos? Y después, lo que viene, ya que estoy aquí, es el cronograma de tarea donde ustedes juegan a ser directores. Yo les decía, como mínimo son 2 años. Entonces, una vez que su proyecto de investigación salga a la luz, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué van a hacer en el tiempo? ¿Qué tareas van a realizar? Bueno, revisión de la literatura, la legislación, ese análisis acceso a datos estadísticos. El equipo se sentará y tratará de buscar otros datos. Tratará, por ejemplo, de obtener información a través de entrevistas a especialistas en la materia. A ver, aquí en Tucumán, en la Facultad de Derecho, ¿quiénes son especialistas desde un punto de vista jurídico en materia de lo que ustedes quieran, en materia de trato, en materia ambiental, lo que ustedes quieran? Y la parte más dura es salir a la calle. Y eso se conoce como lo que es levantar las encuestas, realizar entrevistas. Eso es el trabajo de campo. Y el año 2 es todo lo que era la parte de procesamiento. Procesamiento e interpretación. Y ahí ustedes a lo mejor tendrán que, cuando ustedes vayan a justificar los resultados, pero esto ya después, vuelvo a repetir, como ya está ejecutado el proyecto de investigación, ustedes salen a la calle, y bueno, a lo mejor tendrán que acceder a teorías sociológicas, teorías jurídicas, que de alguna manera permitan respaldar o explicar lo que ustedes están obteniendo. Y lo que más uno aspira es que su trabajo sea conocido. Congresos, seminarios. El Zoom, por ejemplo, hoy, digamos lo máximo, es que uno aspire a que su trabajo de campo de alguna manera se pueda convertir en un artículo para una revista científica. Pero también es válido que ustedes, frente a la clase, ¿no?, en un aula, ustedes pueden exponer los resultados. Después la parte de agradecimiento, que yo siempre les digo, por lo menos entre ustedes, y la parte de bibliografía.
Aquí le falta, ¿no? En el caso de grooming le falta. La bibliografía, chicos, ya que estamos aquí, tiene que corresponderse mínimamente con todas las fuentes que están indicadas en el marco teórico. Eso creo que ya lo dijimos por ahí en la primera mitad. Recordemos que es otra cosa que se evalúa. Recordemos que dentro de lo que es el marco teórico, ustedes se expresan, pero de manera abreviada. Nombre del autor, año. Ley, número, y el año de promulgación. Y todo el detalle, ya sea de jurisprudencia, el detalle si es una revista, si es un libro, si es una ponencia, si es una tesis, todo el detalle, el capítulo, la entrevista, todo el detalle va en la parte de bibliografía. Prohibido ver en el marco teórico algo como esto, por ejemplo, que pongan, bueno, aquí no está, que pongan, por ejemplo, www no sé qué tal cosa.com.ar. Eso en el marco teórico, no. Eso va aquí, en la parte de bibliografía. Si no lo han hecho, o si por ahí ustedes ven ese tipo de anotaciones, queriendo hacer referencia a las fuentes, bueno, consulten la clase de marco teórico. Y con eso ya estaríamos cumpliendo con el requisito. Ustedes ven que este grupo, que fue un grupo bastante, era un grupo de 5 chicos. Y 5 que me tenían a la ida y a la venida, ¿no? Estamos hablando de 12, 13, máximo 15 carillas. Para que ustedes vean, en un anteproyecto de tesis doctoral, a ustedes les piden un anteproyecto de no más de 10 carillas. O sea, lo que yo voy es que hay que ser muy fino. Y así lo evalúan. Bueno, chicos, a ver. Otra duda, Felipe, ¿vos querés hacer algún tipo de aporte? Profesor, Sí. con respecto a los links que estaba diciendo, yo no lo utilicé en el marco teórico, sino en el diseño metodológico. Bueno. Puse el link porque es muy largo lo que tengo que poner, entonces cuando lo tenga que imprimir, voy a sacar lo que tiene que ser, porque es mucho contenido, mucha riqueza que tenía de la información donde he sacado para que se ejemplifique mejor o se presente mejor el tema. Por ejemplo, en el caso de estafas virtuales, dicen ponen la modalidad, ponen ejemplos gráficos, de qué letras, son muy específicos. Sí. Eso tiene valor, o no sé Sí. si me lo rechazarán por esa razón. Yo por cuestiones, digamos, de simplificar en el contexto virtual. ¿Qué opina usted? Bien, bien. Es más, Ya se lo mandé al autor, ya le mandé eso al autor. bueno, está bien, decía, hemos dicho, a ver chicos, algo que quiero que quede claro. Nosotros dijimos, en la primera mitad, todo el apoyo de parte nuestra. ¿Sí? Ustedes, a lo mejor, pueden haber cometido algún tipo de errores, que a lo mejor uno no, no es que uno le haya dicho, no, rehaga todo. Dejamos pasar. Ahora, en esta segunda instancia, lo que vamos a hacer es asegurarnos de que esos tipos de errores ya no estén. Entonces, en relación, o sea, lo que yo voy es, no porque se le haya aceptado el trabajo y se le haya dicho está bien, a grandes rasgos está bien y es válido, y siempre pensando de que un proyecto puede ser mejorado, puede y debe ser mejorado, eso no quiere decir de que no se lo debe tocar, no, ya fue aprobado, no se lo va a tocar, no. No es así. Es muy probable de que ustedes ahora, inclusive
es lo que estábamos diciendo. El grupo a lo mejor dice, bueno, aquí esta pregunta nos hemos dado cuenta de que no era una pregunta de investigación. Lo reformulamos. Y con respecto al tema de la cita que usted me estaba diciendo, que usted lo puso en el diseño metodológico, que puso el www, lo que sea. O sea, eso se conoce como URL, ¿no? El HTTP o HTTPS, // y todo lo que sigue a continuación. Eso tiene que ver con la forma de citar. ¿Sí? Y la forma de citar es la misma para el marco teórico. Y esto hago relación a qué? Que no solamente en el diseño metodológico, que es muy bueno lo que usted me está diciendo, sino, por ejemplo, yo podría haber estado en la justificación. Cuando ustedes ponen el apartado justificación, y ustedes están diciendo por qué, para qué, cuál es la relevancia jurídica, social que tiene mi problemática, o política, o una combinación de todas, ustedes a lo mejor han encontrado, ¿sí?, un artículo muy importante, o han encontrado estadísticas. Tomemos el caso, por ejemplo, un tema que es netamente de tipo cualitativo, que yo creo que algo dije cuando hago referencia al planteamiento del problema cualitativo. El planteamiento del problema cualitativo también tenemos objetivos, preguntas, justificación, viabilidad, son elementos comunes. Obviamente la naturaleza cambia totalmente. Más se agrega un elemento que es la inmersión inicial en el contexto o escenario. Pero bueno, eso ustedes después lo ven. Hay un apartado que es la justificación. La justificación, yo les decía, es igual en ambos mundos. Están diciendo por qué y para qué. Tomemos el caso, por ejemplo, de violación a menores, que muchas veces esta monstruosidad, ¿sí?, que desde un punto de vista metodológico se suele emplear técnicas que son cualitativas. Yo puedo, aún en un planteamiento netamente cualitativo, yo puedo, por ejemplo, utilizar un gráfico estadístico en la parte de justificación. Ustedes me dirán, ¿cómo un gráfico estadístico en la parte cualitativa? Sí, porque en justificación ustedes están diciendo, miren la importancia que tiene mi proyecto, miren lo que yo he encontrado en cuanto a las publicaciones sobre la cantidad de delitos en esta materia. Y ahí, y eso es válido para lo que usted me decía en la parte metodológica, hay que citar. Y siempre la cita se hace exactamente lo mismo que en el marco teórico. La forma abreviada va, si eso se llama, eso es ¿por qué? Porque la norma que me regula cómo debo citar es la norma APA. Esa norma APA está basada en una metodología que se llama autor año o institución año. Entonces ustedes pondrán el nombre del autor, el nombre de la fuente, y después todo lo que es la descomposición, la dirección, etcétera, etcétera, el HTTP, todo eso en la parte de bibliografía. Y eso también es válido para el diseño metodológico. Entonces la norma APA, lo que yo voy, chicos, no tengan miedo, pongan norma APA en internet. ¿Cómo citar un gráfico? Le dirá fuente, tal cosa, y después toda la descomposición de la revista, de a dónde ha sido, cuál ha sido el año de publicación, en la parte de bibliografía. Y la norma APA me dice cómo debo realizar. Entonces el formato es lo mismo, ya sea que lo emplee, ¿sí?, en marco teórico, en la parte de justificación o en la parte de diseño metodológico. No sé, creo haber contestado la pregunta. ¿Les queda claro? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Felipe. No, todo bien, Carlos.
Bueno, entonces chicos, para los que han llegado al último. Disculpe, Sí. sí, eso, quería preguntarle, ¿vamos a ver en el segundo parcial todo lo cualitativo? ¿Nada más? No, va la parte de análisis de datos. Ajá. Creo que es la actividad 7. ¿Mm? Y la parte de la actividad número 8, es todo lo que es la parte cualitativa. Ajá. Bien, muchísimas gracias. Sí, pero, a ver, son tantas que ya por ahí hasta yo me pierdo, no crean que únicamente ustedes. A ver. Ahí está. Sí, a ver, tenemos las 7, que son 2 clases, chicos, y la 8, que son las 2 clases. Ojo, están las clases y está el material, ¿no? Aquí tienen investigación cualitativa, por ejemplo, donde tienen el detalle de todo lo que uno, todo lo que uno ha expresado, ¿no? Y lo tienen ahí a ustedes para a disposición. O sea, ¿cuál es el consejo, chicos? No esperen el fin de semana para ponerse a estudiar, ¿no? Fin de semana próximo al examen. Vayan leyendo. Por eso, chicos, por eso es que, eso es que yo les decía al principio a los chicos, ¿cómo vamos a seguir? Bueno, esta semana, aceptación de trabajo, y a los que ya han mandado, bueno, les vamos a ir corrigiendo, les vamos a ir haciendo la devolución. Y lo que quedaría es el jueves 11 vamos a hacer ya una consulta de tipo teórico. Ya lean, por favor, todo lo que quieran, escuchen, lean, vayan tomando notas de cuáles son las dudas. Y el jueves 11 va a ser la clase de consulta sobre todo lo que es contenido teórico para el segundo parcial. Jueves 11. Y el 15, obviamente, el parcial. La nota, repito, ya aquí el proyecto no entra a jugar. La nota que ustedes van a obtener es ya del cuestionario que se evalúa de manera virtual. De todas maneras, Carlos, se les recuerda de que el trabajo práctico hay que completarlo y es obligatorio para rendir el parcial. Como la vez pasada, nada más que ahora la nota no va a estar incluida, la nota de los prácticos no va a estar incluida en el parcial. Eso es todo. Y por favor, ya vayan leyendo, vayan viendo las clases, tomando nota, ¿no? Porque lo que se evalúa, ustedes ya conocen la forma de evaluación de exámenes tipo multiple choice, verdadero o falso. Entonces, lo que requiere ese tipo de examen es precisión. Y esa precisión les aseguro que con lo que está en la clase, están en las clases, y mínimamente que tengan una medida del material. No tendrían que tener problemas. Eso sí, son muchos conceptos. En la parte cualitativa son varios conceptos. Entonces, no esperen recién a trabajar el jueves 11. Por eso es que nosotros nos hemos reunido aquí con el ingeniero Lizondo y hemos dicho, bueno, les vamos a dar un tiempo para que ellos estudien, lean, analicen, tomen notas. Y el jueves 11, si tenemos que estar 3 horas, lo vamos a hacer. Pero lo vamos a sacar todas las dudas con respecto ya a la teoría. Pero ya hasta eso ya tenemos que tener todos los trabajos ya presentados, con las correcciones hechas. Ya tendríamos que tener un listado de quiénes son los que están en condiciones de rendir, quiénes no. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Por favor. Sí, creo que ya lo dijo, pero no llegué a notarlo. Usted cuando estaba hablando de la argumentación jurídica, había que no solamente decir que vamos a hacer una argumentación jurídica, sino que además vamos a tener un método, ¿verdad? Exactamente, que hagan referencia a qué método vayan a trabajar. Bien. Y eso, Eliana es
Eliana, parece. Sí, Eliana. Eso, ya que estoy aquí, en el campus, fíjense, aquí estoy en la actividad número 2, que hace referencia a los paradigmas de investigación. Cuando hablamos de paradigmas, estamos refiriendo a cuáles son los modelos más universalmente aceptados desde el punto de vista metodológico. Tenemos, cuando hablamos de enfoques cuánticos, estamos refiriendo a las ciencias sociales, eso yo ya lo dije. Y después tenemos aquí en este breve video cuáles son los métodos clásicos de interpretación, las principales escuelas, y sí, siempre les pido a los chicos que lean el artículo, la axiología jurídica y la selección de los métodos de interpretación del doctor Julio César Cueto Rúa, un profesor emérito, ya falleció, donde él hace toda una reflexión sobre qué métodos utilizar, por qué. Entonces, Muy bien, profesor, gracias. Basta con que ustedes simplemente me indiquen un mínimo de justificación. Y aquí, muchas gracias, profesor. Bueno, nada. Y aquí, como ustedes pueden ver, chicos, en esta ya actividad número 9, plasmamos todos los elementos que de alguna manera hemos venido enseñando. Por eso la necesidad de ahora decir, bueno, ahora vamos a hacer una especie de compilación. Y aquí el grupo, y yo a esto apelo a ustedes, son ustedes los componentes, los constitutivos de los grupos que tienen que exigir a los demás. Sobre, bueno, la participación de cada uno de ustedes. No tenemos tiempo, yo ya no tengo tiempo para decir, bueno, de este grupo trabajo tal persona. Yo creo que ya, si ustedes son adultos, ya son grandes, ya estamos hablando de una materia casi ya a ustedes, a partir de ahora les va a quedar muy poco tiempo. Entonces está bien, al principio uno puede ser de alguna manera condescendiente con algún compañero que ha tenido algún tipo de problema. Pero ya a esta instancia, donde ustedes de alguna manera necesitan que su proyecto de investigación esté aprobado para rendir, estoy haciendo referencia a los grupos, ¿no? A los grupos. ¿Sí? Ustedes son los responsables. Doctor, disculpe, Sí. ingeniero, una pregunta. Con respecto a que usted dice de consideraciones ya que está hablando, con estas temperaturas extremas que estamos viviendo, Sí. por lo menos en la zona donde yo vivo, se están dando mucho los cortes de luz. Sí. ¿Qué va a suceder ojalá que no sea así, pero hay que prevenir? Yo me imagino que el sistema reconoce que en ciertas zonas hay problemas de ese tipo. ¿Es así? Sí, sí. Y aquí, lo que usted me acaba de decir me hace acordar algo de que es muy importante. Chicos, por favor les pido, ¿sí? Lo que no han contestado en la encuesta, háganlo. A los que han contestado, van a tener toda la gratitud de parte nuestra. Es muy importante esa encuesta, que lo hacen es muy breve, pero apunta a algún concepto que todavía no se lo conoce desde un punto de vista metodológico, desde un punto de vista de cómo es tratada la información de manera amplia. ¿Qué pasa con el alumno en épocas de pandemia, cuando de repente sí, estamos frente a tecnología que no siempre juega a favor nuestro? De hecho, aquí hubo chicos que argumentaron problemas de conectividad y que cayó el examen. Entonces, es muy importante para nosotros que lo que no han contestado esa breve encuesta, la hagan. Y en relación a lo que usted me decía, el sistema prevé que usted cuando haya ingresado, se corte la luz, si se llega a cortar la luz, durante los 30 minutos que dura el examen, usted se puede volver a reconectar. El sistema lo detecta y le va a permitir, siempre y cuando sea dentro de los 30 minutos. Pero tampoco le puedo asegurar de que
todo va a salir bien. Es una estimación. Yo, hasta donde conozco, en caso de que usted esté trabajando, supongamos, no hablemos tanto de corte de luz, que se le reinicie la computadora. De hecho, el ingeniero Elizondo me estuvo comentando la vez pasada en su otra clase de consulta de que el Zoom se cortó. Son situaciones propias de lo que es la conectividad, propias de la tecnología. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en esos casos? Informamos inmediatamente al equipo encargado de administrar el campus de derecho. Y ellos podrán decir, bueno, se ha producido una desconexión, se permite volver al alumno, por supuesto, dentro de los 30 minutos. Si de repente el examen empieza a las 10, se produce un corte de luz, y ustedes vuelven a los 40 minutos, o se restablece la luz durante 40 o 50 minutos, creería, pero no les puedo asegurar de que no se puede hacer nada. O sea, ¿qué es lo que dice la parte técnica? No es un problema atribuible al campus de la Facultad de Derecho. Bueno, eso es un problema que tenemos. O sea, la virtualidad ha traído, nos ha permitido solucionar muchas cosas, pero también ha aparejado problemas. Y las encuestas mínimamente me permiten reflejar esa problemática, mínimamente. Por ahora, Muchas gracias, sí, ingeniero, por por la ahora, respuesta. los exámenes, ustedes saben que se está queriendo volver a la presencialidad. Pero por ahora los exámenes están más orientados hacia la parte escrita. Y estamos hablando de exámenes en condiciones de libre, no durante el cursado. Por lo menos la información que yo tengo. O sea que los exámenes, disculpe, ¿no? Los exámenes ahora de noviembre van a ser presenciales. De diciembre. A mí me Ah, llega ahora hay mesas también. de En diciembre. noviembre también. Claro, lo que a mí me llegaba de diciembre. Diciembre, Bueno. febrero, marzo. Ah, ya diciembre otro tema, sí, por supuesto. Bueno, Sí. muchas gracias. Muy Bueno, buena la información. bien. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, con esto ya creo que ya creo que pueden avanzar y pueden ya terminar su propuesta de investigación, ¿eh? Si no hay más preguntas, nos estaríamos por lo menos hasta el jueves 11, que tendríamos la próxima clase de consulta ya teórica, ¿no? Estos tiempos lo vamos aquí con el ingeniero Elizondo, lo vamos a emplear a corrección de trabajos, corrección y devolución. En los casos de devolución, se le va a habilitar después de este viernes, ya una próxima fecha, por supuesto, antes del segundo parcial, para que ustedes a las correcciones que se les indique, bueno, la puedan volver a trabajar y la puedan subir sin problema. Así que... Bueno, Carlos, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta. De todas maneras, chicos, todo esto está grabado para que ustedes después, de manera, si los quieren volver a consultar, está todo puesto aquí. Yo bien les voy a indicar para que lo puedan consultar, o bien lo voy a publicar en la página principal de nuestra aula. Por favor, no se olviden, chicos, lo que no han hecho, la encuesta háganla.
Así que bueno, de parte mía les agradezco a todos, al ingeniero Lizondo, por el aguante que ha tenido en todo este tiempo, y bueno, a ustedes. Así que estamos en contacto, ¿eh? Chao chicos, Hasta luego, chicas. profesor. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Muy bien. profesor. Hasta luego.